buenas a todos, les habla Chan Church para el canal de La Voz del Cine y en esta oportunidad voy a hablarles de la película Andrum. La película está dirigida por David Amito y Michael Laicini. Se trata de una película estrenada en el año 2018. La película supuestamente fue rodada en el año 1979 y trata acerca de dos hermanos, una chica y su hermano menor, que deciden ir supuestamente al lugar donde cayó Lucifer, cavar un hoyo y tratar de entrar a las puertas del infierno. ¿Por qué? Porque los chicos querían hacer una especie de ritual. La mascota de la familia había tenido que ser sacrificada y los chicos tenían motivos para creer que la mascota no había ido al cielo. Es por eso que a través de este ritual estaban tratando de salvar justamente el alma de la perra. ¿Qué podemos decir de esta película, de este largometraje? Bueno, a ver, esta película tiene un agregado que es que se vendió como la película más mortífera, más mortal jamás hecha. ¿Por qué? Supuestamente el que veía esta película en su totalidad no vivía para contarlo. Era una película justamente producto de muchas desgracias y muchos accidentes, muchos fallecimientos. Se ganó, digamos, esta fama. Incluso también hay algunos que otros, por ejemplo, artículos, incluso en Infobay se habla de la mortalidad de esta película. Tan es así que esta película tiene dos partes. Empieza con un documental para luego presentar la película. La película, antes de ser presentada, entre el documental y la película podemos encontrar una placa de advertencia respecto a que la productora no se hace responsable si finalmente deciden ver esta película, sobre todo en su totalidad. ¿Qué podemos hablar de esta película? En principio vamos a analizar lo que es la película en sí. Una película que empieza muy bien, tiene un muy buen soundtrack, una buena imagen, una buena fotografía, las actuaciones son buenas y además tiene un soundtrack muy interesante, bien de película de terror de los años 70, bien calmada, jugando un poco con esa especie también de, digamos, ironía en cuanto a las canciones calmadas, los paisajes en una película de terror. Y esto, digamos que es lo que se trata de mostrar en esta película. Un soundtrack muy parecido con el estilo justamente al del Bebé Rosemary, tratando un poco de emular el cine de esos años. ¿Y por qué digo emular el cine de esos años? Porque en realidad esta película y esta fama que se le hizo en realidad es un truco de marketing, esto no es real. Al igual que Blair Witch Project, esta película justamente juega con esto por una cuestión, digamos, de promoción. El mito obviamente no es real y el documental que se ve al principio es un falso documental. Esta película tiene un formato falso documental para luego pasar a un formato justamente de película de los años 70. Alguna diferencia justamente con el proyecto de Bruce Blair es que esta película justamente era un fan footage y se utilizó justamente toda la fama y todo el rumor, todo el mito de que los chicos habían desaparecido por una cuestión de marketing. Aquí también, pero en lugar de jugar con el formato fan footage, material encontrado, esta película juega con la falsa película filmada en Super 8 de los años 70, lo cual a priori la hace interesante incluso más que un fan footage, porque realmente tratar de emular y jugar con la ambientación de una película de los años 70, el terror de los años 70, es muy interesante en sí. Ahora, ¿qué puedo decir yo? Esta película empieza muy bien, buenos colores también, empieza con un tono muy amarillento, muy de esa época, luego va cambiando digamos gradualmente a medida que se acerca al final de esta película. A ver, las actuaciones están bien, lo vuelvo a decir, la fotografía, algunas cosas muy de película también, digamos, independiente, muy de película indie, tiene algunos agregados. A ver, tiene unos pequeños agregados. En el falso documental se habla de que el metraje había sido perdido y que luego había aparecido luego de muchos años, pero que cuando apareció ese metraje apareció con algunos agregados que no pertenecían justamente al corte original de la película, algunos agregados muy de películas
justamente de ahora, muy de películas independientes, con el objetivo de asustar aún más. ¿Qué puedo decir? A ver, esta película, en mi opinión, tiene un pequeño problema, que es que depende ya demasiado de ese rumor falso que inventaron. Depende ya demasiado a tal punto que que el mismo documental, el mismo falso documental, dice uno de los especialistas que la película en sí no asustaba tanto. O sea, era una película bastante normal que en realidad uno la veía y no asustaba tanto. Se veía algunas escenas porque por supuesto no se podía ver toda la película porque obviamente por motivos obvios. A ver, y esto realmente hace más real el mito, pero le quita valor al producto porque me parece que el mito tiene que ser un plus, tiene que ser justamente la forma de venderse, la forma de marketing para vender una película, tiene que ser un plus para ayudar. Pero esta película en sí depende demasiado del mito ya, hasta el punto que justamente se produce bastante en detrimento de la película en sí. Porque la película, lo vuelvo a decir, lo dicen, la película en sí me asusta tanto, entonces como que te tiran bastante abajo la película en sí. Y me parece que el valor real tiene que estar en la película. Eso es el error que yo quizás le encuentro un poco. La película es una película experimental, estilo indie, que es interesante, que lo vuelvo a decir, es correcto. Simula estar grabada justamente en 35 milímetros. No se nota tanto, se nota que en realidad no está en 35 milímetros. O sea, trata de emular, trata de imitar los 35 milímetros, pero no están en sí del todo. Parece una película más parodia por momentos de película de aquellos años. Sin embargo, la película sí es interesante. Es una película satánica. Estos símbolos, esta simbología lo vamos a ver todo el tiempo. Tiene algún que otro momento, digamos, semi-subliminal. Y es una película correcta. Pero, lo vuelvo a decir, depende demasiado también de ese mito que creó. El documental al principio está muy bien hecho. Los actores lo hacen realmente muy bien. Me parece que en ese sentido son creíbles. Todos los actores ahí son creíbles. Y además el estilo es muy interesante, el estilo de la película en sí. Lo que yo puedo decir es que está muy buena la idea, quizás falla por momentos un poco la ejecución. A mí me hubiese gustado quizás que la película en sí hubiese estado mejor elaborada, la ambientación hubiese sido mejor, quizás algo más similar a lo que se habló de Black Phone 2, donde justamente Scott Derrickson hace una muy buena ambientación. Me parece que quizás la ambientación hubiese podido ser mejor. La idea en sí de cambiar el found footage por una película de 35 milímetros supuestamente filmada en los años 70 está buena. El terror vintage es siempre interesante, pero me parece que la película termina siendo demasiado experimental, demasiado indie por momentos. Sin embargo, a mí la película me parece una propuesta interesante. Ahora, si se las recomiendo, y va a depender mucho del tipo de terror que les guste. Esto yo lo he dicho bastante también en otras reviews. O sea, si a ustedes les gusta el cine independiente, el terror distinto, el terror experimental, sí, véanla, que les puede llegar a interesar. Ahora, si por otro lado a ustedes les gusta más el terror comercial, el terror blockbuster, no, esto directamente no les voy a mentir, no pasen de largo porque esto realmente no les va a gustar, los va a aburrir bastante. Pero vuelvo a decir, si les gusta el otro tipo de terror y les están abiertos a ver cosas nuevas, esta película les puede llegar a resultar interesante. Así que bueno, si no la vieron y les interesa este tipo de cine, véanla y luego si quieren nos comentan en la caja de comentarios qué les resultó. Si se la vieron, nos pueden comentar también qué les pareció esta película. Así que bueno, esto fue todo por esta vez. Les habla Chan Church para el canal de La Voz del Cine. Recuerden suscribirse, darle clic a la campanita de notificación y estar atentos a los live streams que estamos haciendo con Alex. Así que bueno, les habló Chan Church. Nos vemos pronto. Bye.